tenemos 232 personas fallecidas en el pleno siglo XXI. Ese es el escenario del jet set, pero tenemos un escenario legal donde no hay emociones. Señores, no hay emociones. Y la ley es rígida, la ley no se ríe, la ley no articula. Y tenemos una ley, un artículo del Código Civil. En el programa anterior hablamos de él y lo leímos. Y el artículo 319 del Código Penal, homicidio involuntario, 2 meses a 2 años. Esa es la legislación. He sido y he observado todo este escenario y todo estos elementos de demanda que como abogado pudiera decir que son hasta a destiempo desde el punto de vista del mismo proceso, pero con su derecho, no se lo quito. Pero todavía donde la mayoría de las pruebas no se han producido, no hay un informe que pueda establecer parámetros que haya emitido una institución oficial. Entonces, todas esas cosas entran dentro de ese esquema mediático. Al igual que el mismo escenario que ha vivido el país, hemos tenido en las redes sociales gente incluso detenida por falsante con informaciones falsas. Pero legalmente, nosotros tenemos un escenario del siglo XXI que va a ser llevado a los tribunales con leyes del siglo XIX. Y eso no lo he oído hablar. No he oído contextualizar a los demás colegas abogados de ese escenario. Los códigos Napoleón de 1804 y validado aquí en el país en 1884, léase Código Civil y Código Penal, son los que van a conocer la legalidad de esa decisión. Un escenario de 232 personas con una pena de 2 meses a 2 años. Y la imputabilidad civil ya diferida al artículo 1386. ¿Cuántas demandas van a aparecer en este escenario? Nadie se lo imagina ni nadie tiene un cálculo. Porque hay 232 muertos. ¿Cuántas personas hay con lesiones permanentes, con lesiones temporales? ¿Cuánta gente hay bajo condiciones que todavía no se pueden diagnosticar de antemano? Tanto en la mediación psicológica como en el hecho legal. Porque hay personas que tienen un pronóstico reservado o se le dio de alta bajo una condición tanto de 10 a 20 a 30 días, y esos son eventos distintos para el asunto de la responsabilidad. Veíamos a un Antonio Espaillá en un programa de televisión invocando una serie de cosas que son causales de una avenencia de mayor responsabilidad. Un escenario que nunca se le ha hecho, una reparación que nunca se ha llevado, que siempre se manejaba como algo normal. Y entendemos puramente que no había una intención, y eso lo sabemos. Pero según la entrevista y según las opiniones emitidas por el señor Espaillá, había una connotación de que algo no estaba bien en el escenario y no se había hecho ningún esfuerzo. Ahora, hablamos mucho de las autoridades y estoy plenamente de acuerdo, porque somos un país que las consecuencias no las medimos. Obra pública, los bomberos, el ayuntamiento,
todas las instituciones que tienen que ver con ese tipo de eventos bajo un estricto silencio. Pero el estricto silencio mayor, que tampoco he oído hablar de él, es que desde el año 2000 el legislador, entiéndase, el Congreso Nacional, no ha podido aprobar ese Código Civil y ese Código Penal, que hoy pudieran tener una apertura mucho más dinámica en términos legales, una tipificación diferente para un escenario tan doloroso para la República Dominicana y para familiares y para lesionados. Y para todos los que van a intervenir, aún no siendo lesionados, pero teniendo una lesión de un familiar, que son daños colaterales, daños indirectos, que van a tener que responder las autoridades o entiéndase el dueño del evento. Pero el Congreso Nacional, con esa responsabilidad, hoy no se habla de él, porque nosotros deberíamos tener un Código Civil vigente y un Código Penal vigente, pero el Congreso no está en eso. La responsabilidad de ese Congreso, mírenla cómo está hoy, haciendo una llaga de dolor en el escenario de la pulcritud y de las personas que en diferentes etapas y escenarios de este dolor van a intervenir, incluso dominicanos, nosotros los dominicanos, solamente con ver el esquema de las consecuencias. Por eso se ha hablado mucho aquí de salud mental, por eso se ha hablado mucho aquí de la intervención, pero el gobierno le atribuye esa prerrogativa a otra institución y deja de lado el Colegio Dominicano de Psicólogos, que estuvo ahí desde el primer momento que se llevó a cabo la actividad. Pero dadas las condiciones del colegio, en las condiciones que está hoy inmerso, no tiene espacio para exigir ser parte de esas iniciativas. Qué lamentable. De esos son temas que nos referiremos al margen de este programa. Pero viendo ese escenario de la entrevista del señor Espaillá, viendo el escenario de las redes sociales, esto parece un circo de muy mal gusto. Y viendo esa responsabilidad de ese Congreso, a que 232 personas fallecidas, más los que están dentro de un esquema de derecho por las lesiones que tienen y otros los elementos colaterales del daño, tener que abrogarse a conocer un proceso con leyes napoleónicas del siglo XIX. Eso debe darnos vergüenza. Y cuando el resultado de esa demanda empiecen a salir, yo quiero que ustedes retomen este programa para que vean y hagan comparaciones. Porque si de una cosa tiene que estar satisfecho el señor Espaillá, es de la legislación sobre la cual se va a introducir demanda con relación al daño causado en el escenario del jet. De eso sí tiene que estar conforme. Y ha preparado una gran herramienta mediática y de relaciones públicas para disminuir las lesiones del daño causado. De esa experiencia estamos llenos los abogados que ejercemos en los tribunales. Y los jueces y los tribunales han dado cantidades de sentencias donde el patrón de conducta, donde el patrón legal le impone condiciones soberanas de apreciación. Porque, ¿qué sucede? Si la acción es civil, va a caminar esa suerte, aún con mayor avenimiento para apreciación del juez. Pero en materia penal, el juez está obligado a ver los elementos que entran
en la violación del homicidio involuntario, pero está tipificada la sanción de 2 meses a 2 años de prisión. Entonces, hoy, Antonio Espaillá debe de darles gracias y ir diariamente a bendecir ese Congreso, que la desgracia de este país se va a conocer bajo un pretexto legal de 200 y más años de vigencia en la República Dominicana. Y ese es el escenario de Antonio Espaillá y de la desgracia de los fallecidos. Y por eso, esta acción de mediática, esta acción de relaciones públicas, y como que no ha pasado nada. Esperemos a ver, porque este programa lo repetiremos en la medida que esas acciones legales empiecen a medir consecuencias a través de la sentencia que emitan los jueces, que van a ser apoderados en sus diferentes momentos de este daño incalificable. Paradigma legal, en verdad quisiera hablar mucho más, pero el tiempo es la limitante. Como siempre, solicitarles que se suscriban a este canal para ampliar la magnitud de la información bajo responsabilidad, no como la que han sucedido, que lo que están es desinformando y diciendo mentiras y vendiendo información. No, una información responsable. Y yo les conmino a que la indague. Hay muchos abogados que usted le puede preguntar lo que se trató aquí en pocos minutos del alcance que tiene. Y si no, déjeme su comentario que yo mismo le voy a contestar para beneficio de la sociedad y de la colectividad, de un programa que está edificado en base a la ley y a la experiencia de cosas trágicas, menores pero trágicas. Y recordarle que esto es Paradigma Legal. Muchas gracias.